¿Cómo están? Yo soy Vicky de Hilados Malén y hoy les traigo este proyecto en crochet que parece dos agujas para cualquier talle, para cualquier cuerpo, lo podemos adaptar sin problemas. Para comenzar a tejer se van a medir desde el hombro hasta el largo que ustedes quieran. Yo por ejemplo quiero que me quede justito donde empieza el pantalón, así que voy a hacer 45 centímetros. Pero ustedes lo hacen a gusto y al talle de cada uno. Voy a utilizar esta angorita sintética que me encanta porque es súper suave, no pica para nada, eso me preguntan siempre, es preciosa, se las recomiendo un montón. Nuestra tienda física queda en Mar del Plata, así que los esperamos cuando quieran y también tenemos envíos a toda Argentina. Por WhatsApp nos pueden pedir catálogo y precios. Con el hilado entonces, en mi caso es una angorita sintética, muy suave, muy calentita y tiene unos 3 milímetros de grosor. Voy a usar una aguja 9, más grande de lo recomendado para este hilado, porque el punto requiere aguja más grande de lo normal. Entonces, ustedes utilicen, según el hilado que elijan, una aguja más grande. Generalmente para esta angorita usamos aguja 6, 7 y yo fíjense que para este punto voy a usar 9, como para que tengan de referencia. Hacemos 10 cadenitas para tejer una muestra. Sí o sí tienen que hacer la muestra. Así después pueden calcular cuántas cadenitas tienen que tejer para el largo que quieran. En mi caso, como les mostraba recién, 45 centímetros. 2, 4, 6, 8. Ahí tengo 10 más una de subida, 11 cadenitas. Comenzamos entonces con el punto. Es una lazada en la aguja y vamos a picar en la primera cadenita no, en la segunda no, en la tercera. Pico en la tercera, traigo la hebra y ahí ven que tengo 3 lazaditas en la aguja. Con esa misma, con la primera lazadita, cierro todo. Ahí va de nuevo, lazada en la aguja, pico en la cadenita, traigo la hebra y con esa misma, voy a ayudarme con el pulgar, cierro todo. Este punto se llama media vareta o medio punto alto, como le dicen en otros países, deslizada. Hago así y con esa misma hebra deslizo. Lazada en la aguja, pico, traigo la hebra y deslizo. Así vamos a hacer toda la vuelta hasta completar los 10 puntos y para subir les voy a mostrar cómo comenzar una hilera nueva. Ahí me falta el último puntito. Subo con una sola cadenita, giro el tejido, lazada en la aguja y voy a picar en la tercera cadenita. O sea, ven que esta es la cadena de subida, el primer punto no, acá, en el segundo punto. Si cuentan es como si tuvieran 3 cadenitas. Voy a picar acá y siempre voy a tomar la orejita de atrás del punto. No las dos como normalmente hacemos, así no. Voy a tomar esta orejita de atrás que se llama canalé. Así que el punto que vamos a realizar en toda la prenda es media vareta deslizada, canalé. Siempre tomando la orejita de atrás, traigo la hebra y con esa misma hebra cierro todo. Presten mucha atención al finalizar la vuelta porque hay un puntito acá que se ve claramente. Este sería el punto número 9 de mi muestra, que son 10. Y el último siempre queda escondido ahí. A veces es necesario ayudarse con la punta del gancho para encontrar la hebrita de atrás. ¿Ven? Ahí está. La saqué con la punta del gancho y ahora sí hago lazada en la aguja y lo tejo. Por eso también es muy útil hacer una muestra de 10 puntos para agarrarle la mano y que no se nos pierda ninguno. O también pueden colocar un marcador al finalizar la vuelta. Cuando suben con una cadenita,
y hacen el primer punto, ahí le colocan un marcador para no perderlo. ¿Sí? Eso es importante porque suele pasar y van a ir disminuyendo un punto cada vuelta, se va a notar. Así que una vez que tengan tejida la muestra, vamos a medir cuántos puntos tenemos que colocar. Bien, yo les mostré al comienzo del video que necesito 45 centímetros de largo. Entonces voy a medir esta muestrita que tiene 10 cadenitas, que tiene 10 puntos, y me doy cuenta que necesito 50 puntos para lograr mis 45 centímetros. Eso es lo que ustedes tienen que hacer, porque según el hilado que elijan, según el número de aguja, la muestra va a tener una determinada medida y según el largo que ustedes quieran, van a calcular qué cantidad de cadenitas colocar. Yo voy a colocar con este hilado y aguja número 9, 50 cadenitas. Vamos a tejer dos piezas exactamente iguales. La espalda y la delantera son iguales. Comenzamos poniendo las cadenitas acá para el largo de la prenda. Por supuesto que lo van a hacer a gusto de ustedes. El mío tiene 45 centímetros de largo, pero ustedes van a colocar acá la cantidad de cadenitas necesarias para alcanzar los centímetros que ustedes quieran. Y de ahí continuamos tejiendo. En este caso hice 20 centímetros, agregué unos puntitos, tejí 20 centímetros más y luego los achiqué nuevamente y los últimos 20 centímetros. Así que tengo 45 centímetros donde comencé a tejer y de ancho 60 centímetros. Son dos partes iguales. Les muestro cómo hacer la partecita del cuello. Una vez que tienen los 20 centímetros, van a llegar al final de la vuelta y van a agregar, en mi caso son 5 cadenitas, 2, 3, 4, 5. Depende del grosor del hilado que ustedes estén usando, va a variar la cantidad de cadenitas. Lo que tenemos que lograr es más o menos unos 4 centímetros de cuellito, ¿sí? Si el hilado que ustedes usan es más fino, van a necesitar más cadenitas y si es más grueso, menos. Entonces, subimos con 5 cadenitas, más o menos 4 centímetros, giramos el tejido y vamos a picar con el mismo punto que venimos haciendo en la segunda cadenita. Ahí ven, la primera no, en la segunda. Pico y sigo con el mismo punto. Uno por cada cadenita. Ahí ya tengo la parte nueva y sigo con la parte vieja. ¿Ven? Ahí queda ya el aumento para el cuellito. Voy a tejer 20 centímetros más y voy a volver a disminuir estos puntitos para tejer el otro hombro igual al que ya tenemos listo. Bien, acá ya tengo la parte del cuellito, le di unos 22 centímetros, ¿ven? Ahí. Y ahora vengo tejiendo la siguiente vuelta y los últimos 4 puntos, que son los que levanté acá, no los voy a tejer. Así vuelvo al tamaño que tenía antes, digamos, la parte de la delantera o de la espalda. Así que los últimos 4 no los tejo y sí doy vuelta para tejer la siguiente vuelta. Ven, acá tengo. Cuenten bien, no se olviden de que hay uno siempre que está medio escondidito ahí. Ahí serían 1, 2, 3, 4. Tejo uno más porque había 5. Ahí. Estos 4 no los voy a tejer. Subo como siempre con una cadenita, giro el tejido y continúo tejiendo normalmente hasta tener el mismo tamaño que dejé en el otro hombro, que acá dejé 20 centímetros. Así que sigo tejiendo 20 centímetros más y ya tengo lista la segunda parte.
Y acá terminé ya el último pedacito del hombro. Tengo que hacer entonces, como les decía, 2 partes iguales y las vamos a coser en la parte del hombro y el cuellito. Dejamos esto para pasar la cabeza sin coser y cosemos del otro lado este pedacito del cuellito y el hombro. Y a los costados vamos a coser la parte de abajo de la sisa, dejando un huequito para sacar los brazos y luego hacerle las mangas, o si lo quieren chaleco también lo pueden dejar así. Para realizar las mangas van a medir desde donde cae el hombro de la prenda hasta la muñeca. Y eso es lo que van a tejer, ¿sí? Se teje por el largo la manga, no por el ancho. Y vamos a tejer entonces como veníamos hasta ahora, una cadenita de subida, lazada en la aguja, picamos en la tercera cadenita y hacemos el punto media vareta deslizada como veníamos tejiendo hasta ahora. Pero al llegar al final de la vuelta vamos a hacer el punto deslizado para tener un elástico en la parte del puño. Estos últimos 5 puntitos que quedan acá los voy a tejer así, punto enano, punto deslizado, ahí. ¿Ven? No hago ninguna lazada. Meto la aguja, traigo la hebra y con esa misma hebra cierro. Así voy a hacer los últimos 5 puntos de este lado para que quede un puñito. Ahí va el quinto. Y para subir una cadenita, giramos el tejido y vamos a hacer estos 5 puntos siempre igual. Quiero que vean bien a dónde picar. Esta es la cadenita de subida, ahí no. En la siguiente, en el primer punto de la vuelta. Hacemos el punto deslizado, siempre tomando la orejita de atrás. Ahí, voy 2. A veces no se ve bien, sobre todo en las primeras vueltas. Se pueden ayudar con la punta del gancho para despegarlo. Y ahí entran. 3. ¿Ven? Ahí lo despego un poquito. Y aparte que el gancho es gordito. 4 y 5. Ya tengo los 5 puntos del puñito y ahora voy a seguir tejiendo como antes el mismo punto con la lazada media vareta deslizada canalé. Sigo con el mismo punto de siempre. Entonces esta parte va a quedar más angostita, más finita y esta más ancha para formar así el puño. Una vez que hayan tejido lo suficiente como para que dé vuelta alrededor de su brazo, si le quieren más ancha, la hacen más ancha. Eso es a gusto de ustedes. Les voy a mostrar cuánto mide el mío para que tengan una referencia, pero ya les digo, esto es a medida de cada uno. Acá arriba tengo, estirándolo un poquito, 36, 37 centímetros. ¿Sí? Que rodee todo el brazo así. Lo cosemos por acá y luego lo cosemos a la prenda. Así se ve una de las partes terminada. Se nota bien la parte donde levantamos el cuellito, que va a quedar acá, y estos van a ser los hombros. Fíjense que cae bastante el hombro, casi hasta el codo. Así que a partir de acá hasta la muñeca van a tomar la medida para la manga, ¿sí? Va a ser una manga más corta de lo habitual porque no es tomada desde nuestro hombro, sino desde donde termina la parte del cuerpo. En mi caso son 45 centímetros de acá hasta la muñeca. Bueno, vamos a enfrentar entonces las dos partes iguales y comenzamos a coser el pedacito del hombro.
Yo voy tomando un punto de una de las partes y otro punto de la otra. Ahí. ¿Ven? Que esto es como una V corta, como una V. Y ahí tomamos uno de cada lado. Vamos cosiendo todo el hombro hasta llegar a esta partecita de acá arriba del cuello. Hasta ahí. Lo mismo del otro lado, desde acá hasta el hombro. Y nos faltaría solamente la parte del costadito debajo de la sisa. Para lo que es la parte del costado, voy tomando una hilera de un lado y del otro lado una hilera. Se ven diferentes porque esta es una vuelta normal y esta es donde comenzó la cadenita inicial. Por eso no se ven iguales. Así que tomamos una hilera acá y una hilera de estas de la cadenita inicial. Y queda súper lindo, no se nota para nada. Ahí, una hilera y una hilera. Voy a coser dejando acá el huequito para la manga. Según el ancho que ustedes le den a la manga, la mía va a tener más o menos 40 centímetros de diámetro, así que voy a dejar 20 centímetros y lo demás lo voy a coser todo. Así se ve terminado con esta angorita sintética que tiene una suavidad increíble. Fíjense que no tengo nada abajo y no pica, es hermoso tenerlo puesto. De todos modos, si son de otro país, lo pueden tejer con cualquier hilado, va a quedar lindo seguramente. Recuerden hacer con una agujita más grande de lo recomendado por el fabricante. Bueno, espero que les haya gustado, que lo disfruten, que lo tejan para toda la familia y los invito a unirse a nuestro Instagram que es hiladosmalen. Así estamos en contacto con promociones, con modelos, con ideas nuevas. Besos.